Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El primer papa latinoamericano en liderar la Iglesia Católica, el Papa Francisco, fallece en Roma a sus 88 años. ¿Qué se espera que suceda en el cónclave? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Gonzalo Ortiz, periodista y escritor. Qué gusto, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, mucho gusto. Gracias por invitarme. Un poco recopilando lo que hemos vivido durante este día, los ecuatorianos y el mundo entero, ¿no? A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su iglesia. Así fue como dio un breve comunicado en video de la muerte del Papa, ¿no? El cardenal irlandés estadounidense Kevin Farrell, quien supervisará la transición a un nuevo Papa. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y los marginados, con inmensa gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del Señor. Encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios uno y trino. Eso fue lo que dijo Farrell al dar esta lamentable noticia. Precisamente en este mensaje pues a favor de los más pobres y marginados, hizo que el Papa Francisco no esté pues exento de polémicas durante todo su papado. Más allá del que sea el primer Papa latinoamericano, ¿cómo pasará Francisco a la historia? Gracias, Gisela. Yo creo que pasará a la historia como un papa que dio un giro a la iglesia después de varias décadas de papas muy conservadores, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Él dio el giro de un latinoamericano al poner la opción preferencial por los pobres, que había sido decidida en Medellín después del Concilio Vaticano, le puso a la iglesia en ese camino, al rumbo hacia allá. Es un papa que fue un agente de cambio, diríamos, ¿no? Subió al papado, recordemos, en 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, que en un momento de crisis de la iglesia, cuando estaba asaeteada por la cantidad de casos de pedofilia, de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y otros miembros de la iglesia, Francisco condujo a la iglesia primero a reflexionar sobre este problema y a cambiar las reglas. Él cambió el Código de Derecho Canónico para que los obispos sean responsables si eran ellos los que ocultaban los casos de abuso. Escuchó a las víctimas, estuvo con ellos horas, les oyó, ellos se sintieron respaldados por primera vez. Abrió las puertas de la iglesia a los migrantes, a los pobres, a los homosexuales. Eso no les gustó a los muy conservadores, ¿no? Eso es una de las cosas que no les gustó, porque él dijo, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Bueno, él es el Papa, él podía condenar, les dijo, yo no les condeno. Lo mismo con el tema del aborto, ¿no? Fue muy polémico también en ese tema. Bueno, él reafirmó las enseñanzas de la iglesia de que no se debe abortar, de que eso es un pecado, pero sin embargo se mostró comprensivo con las personas que llegan a tener eso. Él dijo que la iglesia tiene que ser como un hospital de campaña, que cura las heridas, no que condena, no que se pasa condenando desde la cátedra a todos los que hacen el mal, sino acogerles, recibirles, curarles, cuidarles. Y yo creo que ese es un cambio que va a durar en la iglesia. Ahora no se van a atrever otra vez a subirse a la silla papal, a la silla gestatoria, sino salir como él. El jueves estuvo en la cárcel visitando a los presos, ¿no? Esta vez no les lavó los pies, ya estaba pobrecito, no podía mover casi los brazos, pero estuvo ahí, dando testimonio hasta el final de cuáles eran sus preferencias, ¿no? Ahora, con esta reseña que has hecho un poco de su personalidad y de cómo él emprendió y consideraba que se debería hacer su trabajo desde el Vaticano,
¿Crees que se lo podría considerar también como un papa progresista? Sí, un papa progresista, porque no era un papa conservador. Por eso, por ejemplo, causó resistencias entre los obispos de los Estados Unidos. Uh-huh. En los obispos de los Estados Unidos hay un mundo de obispos derechistas que son favorables a Trump. Es increíble que ayer le recibió a Vance, al vicepresidente de los Estados Unidos, un ratito, dicen que no fue ni media hora, J.D. Vance, antes de salir al balcón y despedirse de todo el mundo, porque nos dio la bendición Urbi et Orbi. Para mí es una emoción inmensa haber podido, yo prendí la televisión, prendimos con mi mujer y lo vimos en directo, cuando él dio esa bendición, ya prácticamente con las últimas fuerzas que le quedaban. Nadie podía prever que hoy iba a fallecer al amanecer de Roma. Justo el domingo de resurrección, ¿no? Justo el domingo de resurrección se despidió de todos, dio su bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, quiere decir eso, las indulgencias plenarias, y hoy falleció, ya el lunes de Pascua, ¿no? En Europa el lunes de Pascua es día de vacación, así que hoy hay miles de personas en la plaza de San Pedro. Ayer había 35,000 personas en la plaza cuando dio su última bendición. Ahora, en redes sociales podemos ver que las acusaciones de comunista y socialista no paran, no dejan de inundar las publicaciones que se refieren al Papa Francisco y a su muerte. ¿Es esta una respuesta, cree usted, al mundo tremendamente polarizado que vivimos hoy? Así es, G. Yo escribí un artículo en Primicias hace, ¿qué será? Un mes, que se llamaba El deseo de que el Papa se muera. Porque vi en las redes esta cosa tan venenosa que hay en las redes, de la gente que quería que el Papa ya se muera, y ahora que se ha muerto entonces le acusan. Es la extrema derecha que no acepta que alguien esté a favor de los migrantes y de los pobres, y claro, le acusan de peronista, de comunista, de socialista, porque él ha hecho de su vida una opción preferencial por los pobres. Quisieran que les atienda solamente a los ricos y que solamente hable de tal vez de la espiritualidad, de la Virgen y de los santos, y no del mundo real. Él habló del mundo real, dijo: si quieres ser cristiano, atiende a los pobres. Cristo está en los pobres. Y eso molesta a mucha gente, y eso ya les hace ser comunista a los que hablan de eso. Que una de sus principales características fue justamente el aterrizar a la iglesia de tantos años de estar lejos de la realidad del planeta, ¿no? Porque creo que los seres humanos hemos cambiado mucho, hemos mutado mucho, las sociedades han mutado mucho y la iglesia se estaba quedando atrás, y el Papa les dio nos refrescó a todos de una iglesia mucho más cercana. Mucho más cercana, era un hombre muy humano. Fíjate que era un futbolero que amaba a su equipo, al San Lorenzo. Besó la camiseta del San Lorenzo cuando le llevaron. El Patón Bausa, este famoso entrenador que estuvo aquí, fue entrenador del San Lorenzo, y él estuvo con el equipo en el Vaticano y le entregó la camiseta. ¿Y qué hizo el Papa? Besar la camiseta del San Lorenzo. Eso es ser humano. Y además le gustaba cocinar, hacía paella. Le gustaban los panchos, que se llaman acá los choripanes. Sí, los panchos. Le gustaba el tango. Pero además fue un hombre que clamó sin cesar por la paz. Creo que más de 900 veces. Su papel en la dictadura argentina también fue importante, aunque por algunos muy criticado, pero también fue alguien que le dio la mano a la gente que estaba hizo todo lo que pudo, oprimida y atacada y perseguida, ¿no? por la dictadura. Habló sin parar por la paz. Ayer habló nuevamente de la guerra de Ucrania, nuevamente de Gaza, de los palestinos. Habló también de que hay un sentimiento antisemita y condenó eso, pero también de la guerra, y habló de los marginados, habló del cuidado de la naturaleza. Es el Papa que hizo una encíclica sobre el medio ambiente, Laudato Si, que es una maravilla de encíclica, tal vez el manifiesto de cuidado de la naturaleza más grande de las últimas décadas, es el Laudato Si, ¿no? Ahora, justamente ahora en la Basílica, ayer que lo veíamos en su silla de ruedas frente a todos esos fieles que se congregaron, él dijo, dentro del mensaje que él se había dado justamente ayer, domingo de resurrección, dijo: no puede haber paz sin libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de expresión,
expresión y respeto a las opiniones de los demás. Eso fue lo que leyó el clérigo encargado bajo la atenta mirada de Francisco, que no dejó de mirarlo. Le pido al maestro de ceremonias que lea mi mensaje. Y en efecto, él leyó y ahí estaban estas palabras. Fíjate, ahí está hablando de la libertad. Exacto. No es un socialista al estilo comunista que no quiere la libertad. Él quiere la libertad y la libertad de pensamiento. Pero esas mismas palabras, Gonzalo, creo que se han polarizado justamente por el momento político global que estamos viviendo, que es de guerras, no solo guerras bélicas, sino también guerras comerciales. Y guerras comerciales, la guerra de Trump, él fue crítico. En febrero mandó una carta a los obispos de Estados Unidos muy fuerte condenando las políticas anti-inmigrantes. Él no estaba de acuerdo con las deportaciones masivas de Trump y lo hizo saber. Y supongo que a J.D. Vance, con las pocas energías que tenía, le tiene que haber repetido, ¿no? Ahora, justamente, ¿qué se espera que suceda en el cónclave? Usted decía, no podemos pensar que venga un papa conservador frente al legado que deja Francisco. Es difícil, porque además era un buen político y él llenó al cuerpo de cardenales de obispos progresistas. Él ha ido cambiando a los obispos, ¿no? a los cardenales. Ha ido nombrando cardenales a los obispos de su línea. También alguno que otro. Por ejemplo, hizo un homenaje a un miembro del cuerpo diplomático que había sido nuncio, que había estado muchísimos años y que seguía sirviendo a la iglesia. Un obispo viejito, conservador, le nombró cardenal. Pero porque era un hombre equilibrado. Pero yo creo que la mayoría, no sé, todos sabemos, el que entra papa, se dice, ¿no? En el Vaticano se dice que el que entra papa sale cardenal. O sea, no hay que hacer mucha propaganda, pero para eso van a ser las reuniones previas, el consistorio. Bueno, y la política se mueve como en todas partes, tanto en el Vaticano como en el mundo entero. La película esa, no sé si viste, sí, es reciente y bueno, pinta bastante exacta, no con toda precisión, hay algunas fallas, pero pinta con bastante precisión lo que tiene que pasar adentro. En la política hay algunos candidatos que se van a destacar desde el comienzo. Uno que obviamente es Parolin, el secretario de Estado. El Papa le tenía de número 2 y él va a ser como, digamos, de golpe ya es un candidato importante. Pero habrá otros, y tal vez piensen en otro del tercer mundo. El Papa Francisco no solo es el primer latinoamericano, es el primer papa no europeo en 1300 años. Fíjate cuán europea fue la iglesia, que en 1300 años, desde el año 741, solo fueron elegidos europeos. Y el primero que no, antes había africanos, había del Medio Este, del Cercano Oriente, pero el primero no europeo es el Papa. Eso que planteas, Gonzalo, da evidencia de que justamente Europa tiene mucha influencia en el Vaticano. Y lo ha tenido por muchísimos años. Ahora vemos cómo el avance de la ultraderecha se ha dado justamente en este territorio, en Europa y en otras partes del mundo. Y eso podría significar, ¿cree usted, el ascenso posible de que esta presión de la ultraderecha haga que, en lugar de lo que hemos venido conversando, ¿no?, un papa que es mucho más progresista, que no puede ser conservador, cree que esa presión de la ultraderecha arrastre demasiado y se logren poner a un papa más justamente conservador, por no llamarlo de derecha? Yo creo que no te van a tener mayoría. Entre los 137 electores que hay, yo no veo una suma. Tal vez haya unos 40 ultraconservadores, entre esos varios cardenales de los Estados Unidos, por ejemplo, el arzobispo de Nueva York, que es cardenal, varios otros de los Estados Unidos que todavía tienen esa inclinación más conservadora, más doctrinal, que quieren pasarse solamente en la parte espiritual y los rezos sin aterrizar en el mundo moderno. Pero creo que no van a tener mayoría. Yo creo que pueden buscar a alguien más de centro, ¿no? Parolin sería alguien como de centro, en que todo el mundo coincida, en que puede ser él, o alguien parecido, ¿no? Alguien que esté en la curia, que conozca la curia. Otra cosa que tienen que buscar es alguien que hable varios idiomas. Eso es fundamental en el mundo de hoy. Hay cardenales que hablan 7 idiomas, ¿no? Pío XII hablaba 12 idiomas. Pero
en este momento yo creo que más va a ser o de centro o hacia el progresismo, ¿no? Alguien que siga la línea del Papa. Hay algunos cardenales que pueden ser muy de Francisco, que tal vez haya una reacción, digamos, no sigamos tan rápido, vamos un poquito más lento. Por eso es que la Iglesia ha durado 2000 años, ¿no? Porque las cosas ven a largo plazo, ¿no? Así es. Y tal vez haya un poco más de cautela, pero veamos lo que dice el Espíritu Santo, porque en el fondo ese es el que decide. Así dicen. Bueno, pero en todo caso yo creo que va a ser interesante ver qué pasa justamente a partir de ahora en un mundo, como decíamos, tan polarizado y en donde es, creo que vital eso que logró también Bergoglio, que es el tratar de buscar la unidad de diferentes credos, ¿no? Para un mundo más pacífico, definitivamente. Así es. Y esto también le criticaron, porque él es el primer papa que visitó la península arábiga. Él se acercó mucho a los musulmanes, al Islam. Firmó una declaración con el imam, el mayor clérigo musulmán de Egipto, en el que reconocía que Dios no castiga a quienes tienen otras religiones, que creer en Dios es suficiente. Entonces en los Estados Unidos saltaron y dijeron, no, pues entonces, antes la Iglesia Católica decía que la única verdad es la Iglesia Católica, entonces si creer en cualquiera vale lo mismo, entonces ¿para qué? Le criticaron por eso. Pero el Papa es parte de la acogida. Parte de la acogida es que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. No es que podemos condenarles y echarles al infierno por ser musulmanes. Entonces, esta apertura hacia las otras religiones, no se diga con los judíos. No ha habido papa más cercano a los judíos que Francisco, ¿no? Íntimo de algunos de los... Claro, desde Argentina, que tiene una población judía de los rabinos. Enorme. Tenía entre sus mejores amigos a los rabinos en Buenos Aires. Sí, un papa que da mucho de qué hablar. No alcanzamos con tan pocos minutos, pero bueno, será un tema que nos mantendrá por lo menos al periodismo muy atentos durante los próximos meses. Yo le agradezco muchísimo. Gracias, G. Nos acompañó Gonzalo Ortiz, periodista y escritor. Notimundo a la carta.